Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues como veis por las imágenes, como siempre, empiezo el día con algo hoy dulce. Waffles caseros con fresas, nueces y un poquito de sirope de arce. Porque aunque el día venga cargadito, un desayuno bonito siempre cambia el ánimo, ¿verdad? It's just a dream. It doesn't mean anything. Ya sabéis que me gusta hacer estos momentos especiales, aunque esté sola en casa por la mañana. Creo que cuidarnos en los pequeños gestos también es parte de cuidar el hogar. Así que bueno, pues yo hoy me he hecho estos waffles que les voy a poner unas fresas, unas nueces, un poquito de agave como os he dicho antes, pero no importa si es algo sencillo o un capricho como el de hoy. Lo importante es regalarte ese momento antes de que el día empiece a correr. Durante años, como muchas amas de casa, he puesto mi energía en cuidar de todos, que no falte la comida, que la ropa esté lista, que la casa funcione y en medio de todo eso, pues a veces se nos olvida que nos tenemos que cuidar de nosotras mismas. Pero con el tiempo uno va aprendiendo que empezar el día sentándose 5 minutos con algo bonito en el plato y una taza caliente, un café con leche entre las manos, no es un lujo, es una forma de agradecernos todo lo que hacemos, porque el día se llena de tareas, algunas más visibles, otras que nadie nota, pero este momento, este pequeño ritual del desayuno es solo mío. Y recuerda que también merecemos lo que damos, atención, cariño y eso sí, un poco de dulzura. Así que me voy a deleitar con este desayuno, que hoy tenemos un día de lo más movidito. But I saw you look over at me. But that's okay, 'cause it's just a dream, right? And a dream doesn't mean anything, but it means everything. Y hoy, pues bueno, ya sabéis que yo llevo varios años colaborando con esta compañía, Homemary, y hoy pues me he propuesto montar este buffet que me han enviado. Y no voy a decir que sea fácil, porque no lo es. Entre piezas, tornillos y el manual que parece un jeroglífico. Pero bueno, una parte de mí se agobia un poco, pero hay algo que siempre me puede, que es la ilusión de verlo ya montado, en su sitio y decorado, pues eso, con mucho cariño. La verdad es que yo siempre me imagino cómo quedará en ese rincón del comedor, con, pues eso, con una lamparita, con los detalles. Y esa visión pues me anima a seguir. Así que como ya habéis visto, entre tanta pieza, pues vamos a ponernos al lío, corazones. So life is keeping us warm against our will. We're finally sitting still and savoring the days before they're gone. I wonder how it took us this long. Spend our evenings telling stories and playing games
Además, pues como estoy sola en casa, que mi familia, ya sabéis que ellos, bueno, pues viajan mucho y cuando eso pasa, pues aprovecho para hacer de las mías, sin tener que preocuparme por tener la comida lista o por interrumpir, pues eso, para otras cosas. Me organizo a mi ritmo y disfruto de este tiempo de tareas que, aunque parezcan pesadas, también tienen su parte de satisfacción. Aquí os estoy enseñando las patas de este buffet porque son una auténtica maravilla, son preciosas. La verdad es que es un buffet súper elegante rectangular de la línea Ultic de Jommeri que combina funcionalidad y estilo moderno, con un acabado en nogal oscuro que aporta calidez y sofisticación a cualquier espacio. Cuenta con 3 puertas que ocultan 2 estantes internos perfectos para organizar vajilla, mantelería y otros utensilios del hogar, y su acabado, como os he dicho antes, en nogal y las líneas limpias lo hacen súper versátil para integrarse en comedores, salones, incluso en entradas. Está fabricado con materiales de alta calidad que garantizan resistencia y longevidad. Así que yo estoy encantada, no, encantadísima. Y bueno, pues os dejaré en la descripción, por si estáis interesados en este mueble, lo podéis encontrar en la página oficial de Jommeri, que además ofrecen envío gratuito. Así que, como os he dicho, os voy a dejar el enlace directo al mueble y el código de descuento. Life is a winding road. Y mirad qué maravilla el resultado, vamos, impresionante. Así que nada, por si os interesa, os dejo el enlace directo a este mueble en la cajita de descripción y el código de descuento, que la verdad que pues eso, Jommeri tiene piezas preciosas y si os gusta tanto como a mí crear espacios con personalidad, pues seguro que encontráis algo que os inspire. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Y hoy la verdad es que tenía otros planes, pero la lluvia me ha hecho cambiar de idea. He decidido montar el mueble del baño de cortesía, que también lo tenía pendiente. Así que a veces, pues eso, estos cambios inesperados nos brindan la oportunidad de avanzar en proyectos que hemos ido posponiendo. Y la verdad, ver cómo poco a poco todo va tomando forma me llena de satisfacción. Oh, she's washing dishes right now. Soon we'll be in Neverland. Yeah, she shines.
Así que como veis, aquí otro montón de piezas, otro montón de tornillos, en fin, un montón de cosas. Pero la verdad es que este mueble, su acabado en negro con detalles dorados, aportan un toque súper sofisticado al baño. También está fabricado en madera contrachapada resistente a la humedad, con una encimera de piedra preciosa que imita el mármol y es resistente a manchas y a rayaduras. La verdad es que es una auténtica monería. Cuenta con 3 cajones y un armario con cierre suave, ideal para organizar todos los esenciales de baño. Que aunque este va a ser el baño de cortesía de la visita, pero bueno, siempre viene bien pues tener papel higiénico extra, toallas, en fin, pues eso. Y luego, pues eso, el diseño autoportante permite una colocación sencilla sin necesidad de fijaciones adicionales. Este mueble es perfecto para darle un aire renovado y funcional al baño de cortesía, además que su tamaño compacto lo hace ideal para este espacio reducido sin sacrificar el estilo ni el almacenamiento. Así que una vez ya montado, ya sabéis que yo soy un ansia viva, pues nada, por la tarde he decidido que voy a quitar el mueble, el inodoro, la puerta y me voy a liar a hacerlo. Yo sé que cuando llegue mi marido pues me va a decir que por qué no lo he esperado, que bla bla bla, pero estoy sola en casa y la verdad es que no puedo estar quieta. Así que me voy a poner manos a la obra, a ir quitando, pues eso, todo lo antiguo. No, I don't mind the rain. Así que antes de montar el nuevo mueble, pues toca quitar todo lo viejo. Empiezo por desmontar, ya habéis visto, el mueble anterior, el inodoro, los accesorios, el espejo y bueno, y cómo no, la moqueta, la dichosa moqueta. ¿A quién se le ocurriría eso? No sé si alguna vez habéis tenido que levantar moqueta de un baño, pero os digo que no es lo más agradable del mundo. Aún así, me hace ilusión ver cómo este espacio va a transformarse. A veces, quitar lo que ya no funciona también es parte de cuidar la casa. Y como veis aquí, este es el papel pintado que supongo que sería el original que había en este baño. Pero bueno, eso será después. Ahora también toca hacer de fontanera. y no como la que sale en las noticias. También voy a quitar el lavabo antiguo, que la verdad es que me costó muchísimo porque claro, este lavabo lleva aquí pues 40 años, entonces está todo pues eso, muy bien cogido. Pero bueno, con la herramienta correspondiente pues todo se soluciona. Y bueno, pues como veis, si me lo vais a preguntar, porque llevo la muñequera, es porque yo desde que tuve a mi segunda hija, a Frida, pues sufro del síndrome de túnel carpiano. Estuve en lista de espera para operarme, pero cuando me llamaron, pues yo tenía a un bebé recién nacido y a una niñita de 3 años y la verdad es que pues no era momento de operarme las 2 manos. Así que pues lo que pasa, que bueno, pues luego pasa la vida, uno solamente se acuerda cuando hace cosas extras como yo en este momento y ahí voy. Así que esta muñequera pues me ayuda bastante, pero bueno, pues en algún momento de la historia tendré que volver a plantearme operarme porque es bastante doloroso. Pero bueno, a lo que vamos. Aquí voy a quitar el mueble, que he tenido que cortarlo porque esto estaba, cogidísimo. Así que nada, al final me hice con él, lo voy a sacar todo y voy a quitar también lo que es la esponja que hay debajo de la moqueta, que eso pues también lleva su tiempo porque está todo grapado y tengo que ir quitando grapita por grapita. ¿Quitar el inodoro? Pues la verdad, yo pensaba que era más complicado y la verdad que cambiar un inodoro es lo más fácil del mundo. Así que de verdad que no paguéis por cambiar esto porque con cualquier tutorial en YouTube que veáis lo vais a poder cambiar vosotros mismos.
Porque os diré una cosa, hay algo muy especial en hacer las cosas uno mismo. No por ahorrarte el llamar a alguien, que también, sino por la satisfacción que da ver que puedes. Medir, desmontar, montar, ajustar, no siempre es fácil, ni rápido, ni perfecto, pero cada tornillo puesto con tus manos, cada cambio que haces con paciencia, tiene un valor que va más allá de lo estético. No necesitas ser experto para transformar tu casa, solo necesitas ganas, un poco de tiempo y esa ilusión que aparece cuando empiezas a imaginar cómo quieres que se vea y se sienta tu hogar. Hacer reformas tú solo es también una forma de reafirmarte, de decir, yo sí que puedo, aunque el día esté gris, aunque no salga todo a la primera, porque cada cambio que haces, grande o pequeño, es un acto de cuidado hacia ti y hacia los tuyos. Así que después de este sermoneo que os acabo de contar, pues mirad cómo son aquí. Bueno, yo la verdad que en España nunca he cambiado un váter, pero tampoco me imaginaba que hubiese sido así, con esta cera, este wax que le ponen para sellarlo. Pero os diré que funciona. Y aquí ahora pues voy a quitar el pad este que ponen aquí debajo de la moqueta, que como veis hay una mancha, pero es porque al quitar el inodoro pues me cayó un poco de agua, pero nada, eso se seca y no pasa absolutamente nada. Y ahora pues lo que os comentaba antes, que hay que quitar grapita por grapita y nada, lo voy a dejar todo bien limpio, porque ya por hoy pues ya voy a descansar, porque quiero ponerle otra capa de un contrachapado que hay para proteger esta madera, pero eso ya tendré que ir mañana a la tienda a comprarlo. Y ahora sí, pues lo que voy a hacer es quitar el papel que ha quedado aquí detrás de donde estaba el mueble, que mirad qué papel, que en su día supongo que sería lo más de lo más, pero bueno, la verdad es que muy ochentero. Así que nada, lo voy a quitar todo bien con el tiburón este y con el producto, y la verdad es que sale que es una maravilla. Like the waves on a big blue stormy sea, but still you're the one who brings out the best in me. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. Figure it out, don't we? Yeah, we're like the waves on a big blue stormy sea. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till
También antes de ponerme con el suelo voy a pintar el techo. Lo voy a pintar blanco. Esta es la rejilla del ventilador que hay, que es en color así beige. De momento la voy a dejar, pero quiero a ver si encuentro una en blanca, que sí que las hay. Pero bueno, de momento pues lo que voy a hacer es pintar el techo para que se vaya secando, porque la idea en las paredes es poner papel. Y ahora sí, lo que voy a hacer es poner pues este contrachapado que lo venden para esto mismo, para ponerlo encima. Es muy, muy finito. La verdad es que ahora mismo en milímetros no sabría deciros, pero es muy finito. Pero claro, eso va a proteger lo que ahora voy a poner, el suelo que voy a poner encima de lo que es el plywood que hay de construcción. Así que yo con mis herramientas voy haciendo los cortes que toca para poder encajarlo perfectamente. Y ahora sí, con la clavadora, con esta maquinita que la verdad es que la amo, pues nada, lo clavo todo. Aquí voy a medir y voy a ir cortando lo que necesite. Y así, pues mirad qué bien va quedando todo, encajado como en un puzzle y ya listo para aspirarlo bien y ya poner el suelo. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. Este suelo lo tengo comprado de hace más de un mes. La verdad es que me encanta. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción. Lo he comprado en Amazon. Para este baño, que este baño no es muy grande, he utilizado 3 cajas y la verdad es que no es muy caro porque cada caja estaba en descuento, pero creo que me ha costado como 16, 17 dólares cada caja. Y la verdad es que, bueno, pues viene con las flechitas en la dirección que tienes que ponerlo y es adhesivo. Entonces yo ahora lo estoy replanteando para ver cómo queda, que la verdad es que me encanta y nada, y ya lo próximo es pues eso, quitarle el papel que tiene por detrás y pegarlo. La verdad que es increíble cómo un simple cambio de suelo puede transformar por completo
un espacio. Como os he dicho antes, elegí este tipo de vinilo porque es fácil de colocar, es económico y el resultado es limpio y moderno. Solo hace falta, pues eso, un poquito de paciencia, una regla, un cúter y muchas ganas de ver el antes y el después. A mí siempre me han gustado muchísimo los suelos así tipo dameros, que la verdad es que, bueno, pues eso, hace muy, muy elegante. Este es blanco y gris, pero lo hay blanco y negro, lo hay blanco y verde, en fin, el color que vosotros queráis. Os dejaré en la descripción el enlace para que le echéis un vistazo y deciros que lo mejor de todo esto es que no necesitas herramientas profesionales ni llamar a nadie. A veces pensamos que estas cosas son complicadas, pero cuando te atreves te das cuenta de que puedes más de lo que creías. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. Been to all those places on the wall. Y ahora pues llega la parte de la fontanería, que nada, que es simplemente conectar los latiguillos, poner un nuevo acople de estos para lo que es el grifo, que por cierto el grifo también es de la compañía Homemary, precioso, también os voy a dejar los enlaces. Y bueno, y nada, pues esto, ponerle aquí esta pastita que me dijo el señor de la tienda que se le ponía para lo que es el desagüe y nada, y listo. También he aprovechado para poner lo que es el rodapié nuevo, porque, bueno, no sé si los que me sigáis desde Virginia sabéis que yo en mi casa de allí de Virginia lo que es el rodapié lo tenía de 5 inches, de 5 pulgadas. Entonces, bueno, pues como este es un espacio pequeño y yo lo quiero ir cambiando todo poco a poco en blanco, pues he preferido ponerlo nuevo a tener que pintarlo. Entonces aquí ya lo he puesto y también he puesto molduras, que ya sabéis que a mí las molduras me encantan. Entonces en este baño también he puesto molduras, tanto lo que es la cherrel que se llama, como luego los cuadraditos que los hago con otro tipo de moldura más finito. Yo tengo, pues me hice de hace mucho tiempo las guías de 4 pulgadas y lo que hago es que pongo una arriba, otra abajo y así me queda todo perfecto.
y ya solo quedaría, pues eso, pintarlo todo. Ya sabéis que yo la parte de abajo la estoy pintando, como toda la casa, con el color Alabaster de Sherwin Williams y nada. Y ahora ya pues esperar a que se seque y ponerme a empapelar. The wind that stroked your hair left your scent in the air, and the sun was almost acting as a spotlight just for you, making flowers bloom. Days are made for you. Y bueno, pues aquí ya mi marido, él ha montado lo que es el inodoro, no tiene ninguna complicación. Hemos comprado un inodoro de estos compactos que bueno, pues son todos rectos, fáciles de limpiar, en fin, un inodoro más moderno que lo que había y nada, el montaje súper fácil. And you will see. La tapa del inodoro es de las que se pueden sacar para lavarlas perfectamente y también de las que se bajan despacito. La verdad es que, bueno, pues ya que lo poníamos todo como a nosotros nos gusta. But then he walked by, you see, he walked by and started to smile, got up and took him by the hand. Now I understand that he is your man. You make me weak in the knees, and I believe in you and me. So darling. Y ahora, pues como veis, pues también toca empapelar. También es autoadhesivo, lo encontré en Amazon, la verdad es que me encanta, lo tengo desde hace muchísimo tiempo en el carrito. Tenía varios, la verdad, y bueno, no me decidía y se los envié a mi amiga Vero y entre las dos dijimos, pues este es el que toca. Así que me encanta cómo algo tan sencillo puede dar un aire totalmente nuevo a un baño, a una pared. Es cierto que requiere su técnica, alinear bien, evitar burbujas, pero con calma y algo de maña se puede hacer sin problemas. Lo mejor de todo es ver cómo poco a poco este baño va dejando de ser un espacio olvidado para convertirse en uno con carácter y encanto. También, pues para rematarlo todo bien, pues he cambiado las placas de las llaves de la luz por unas en color bronce, que ya sabéis que las estoy cambiando conforme voy renovando, voy cambiando las placas, porque puede parecer un detalle sin importancia, pero son esas pequeñas cosas las que hacen que todo se vea más cuidado y armonioso. El tono bronce combina genial con el papel, el vinilo y los acabados del mueble, así que todo empieza a encajar como un puzzle. A veces no hace falta una gran reforma, basta con pequeñas decisiones bien pensadas y sobre todo con las ganas de transformar lo cotidiano en algo especial. Así que, bueno, pues yo diría una frase corta, que no es magia, es papel autoadhesivo y muchas ganas de renovar sin complicarse.
Y aquí os dejo con unas imágenes del antes y ahora el ahora. He moved like a magnet, wearing holes in the carpet, counting steps to the back porch, same song from the screen door. He was a score on a mountain, waiting for a sign of rain. Card horse with his head down, devoted to a way of being, but he broke wide open like a bird in spring, with a divine potion made of love and pain. He was really living, yeah man, all the way, with a deep emotion made of love and pain. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Así ha quedado este pequeño gran cambio. Un baño que antes pasaba desapercibido y que ahora refleja el mimo y el cuidado que ponemos en nuestro hogar, aunque sea poco a poco, con nuestras manos y a nuestro ritmo. Así que corazones, gracias por acompañarme en este proceso, por estar ahí en cada paso y por compartir conmigo la ilusión de transformar los espacios. Así que corazones, que como siempre os digo, que os quiero un montón, que os espero que este vídeo os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Así que, como siempre os digo, corazones, que pues eso, que os quiero un montón, que nos vemos en el próximo vídeo con nuevas ideas, nuevos proyectos y muchas ganas de seguir creando belleza en lo cotidiano. Así que corazones, un beso enorme para todos y que como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Living